Durante décadas, Grecia arrastró una obsesión silenciosa: devolver los Juegos Olímpicos a casa. Desde que Pierre de Coubertin relanzó el olimpismo moderno en Atenas en 1896, el país había vivido con la sensación de que aquel honor inicial nunca fue plenamente suyo, de que otros habían heredado una llama que nació en suelo griego. Cada candidatura fallida aumentaba la herida. Cada derrota reforzaba la idea de que, tarde o temprano, Atenas debía volver a ser el centro del mundo deportivo. Cuando en 1997 el Comité Olímpico Internacional anunció que Atenas sería la sede de los Juegos de 2004, la noticia se vivió como una victoria histórica, casi política. No era solo deporte, era identidad nacional, reivindicación cultural, reparación simbólica. Grecia no iba a organizar unos juegos cualquiera, iba a organizar sus juegos. Y en el centro de todo estaría el Estadio Olímpico de Atenas, el OAKA, concebido no solo como una instalación deportiva, sino como la imagen física del orgullo heleno ante el mundo. El problema era que el país que celebraba aquella elección no era tan sólido como aparentaba. Grecia ya entonces tenía una economía frágil, sostenida en gran parte por deuda pública, gasto estatal inflado y una administración ineficiente. Sin embargo, el entusiasmo olímpico actuó como anestesia colectiva. Nadie quería hablar de límites, de presupuestos realistas o de lo que vendría después. El relato oficial era claro: los Juegos serían una inversión, no un gasto. El legado justificaría cualquier cifra. El Estadio Olímpico existía desde 1982, pero para 2004 debía transformarse por completo. El gobierno decidió no solo renovarlo, sino convertirlo en un icono arquitectónico reconocible en todo el planeta. Para ello se recurrió a Santiago Calatrava, un nombre sinónimo de espectacularidad, modernidad y ambición estética. Su intervención no fue menor: un gigantesco techo arqueado de acero y vidrio que cubriría el estadio y redefiniría el perfil urbano de Atenas. El coste inicial del proyecto pronto quedó obsoleto. Como ocurrió con casi todas las infraestructuras olímpicas, los presupuestos se revisaban al alza constantemente. Los retrasos, la falta de coordinación y las prisas políticas dispararon el gasto. Cada nueva modificación se justificaba con una frase recurrente: no podemos quedar mal ante el mundo. El OAKA dejó de ser una obra funcional para convertirse en un escaparate. A medida que se acercaba a 2004, la presión aumentaba. Atenas iba con retraso respecto a otras sedes olímpicas recientes. Los informes internacionales alertaban del riesgo de no llegar a tiempo. Las obras se aceleraron de forma caótica. Turnos nocturnos, contratos de emergencia, sobrecostes asumidos sin debate público. El estadio, como el resto de instalaciones, se terminó contrarreloj, literalmente días antes de la inauguración. Durante los Juegos, el Estadio Olímpico cumplió su papel a la perfección. Ceremonias impecables, pruebas de atletismo seguidas por millones de personas, una estética futurista que contrastaba con la historia milenaria del país. Grecia parecía haberlo logrado. Durante esas 2 semanas nadie hablaba de deuda, ni de mantenimiento, ni de planes de uso posterior. El estadio estaba lleno. El mundo aplaudía. Pero cuando la llama olímpica se apagó, el OAKA quedó solo. Y entonces apareció la pregunta que nunca se quiso formular antes: ¿para qué servía ahora todo aquello? El estadio no tenía un inquilino claro. Los clubes griegos no generaban ingresos suficientes para sostener una instalación de ese tamaño y complejidad. El coste de mantenimiento era desproporcionado para la realidad deportiva del país. Cada mes cerrado significaba pérdidas, pero abrirlo también. El techo de Calatrava, símbolo del éxito arquitectónico, exigía un mantenimiento técnico carísimo. No había un modelo de gestión definido, ni una estrategia a largo plazo. Mientras tanto, la economía griega comenzaba a mostrar grietas cada vez más visibles. Lo que en 2004 se había ocultado bajo fuegos artificiales empezó a salir a la superficie. La deuda pública crecía, los ingresos no alcanzaban y los Juegos,
Lejos de ser un motor económico, se convertían en un recordatorio incómodo de decisiones tomadas sin planificación. El Estadio Olímpico seguía allí, enorme, silencioso, perfecto en apariencia, pero ya no representaba el orgullo nacional. Empezaba a convertirse en otra cosa, un símbolo de exceso, de improvisación y de una idea peligrosa que Grecia tardaría años en comprender del todo. El estadio no había fracasado aún, pero el camino hacia ese fracaso ya estaba trazado. Cuando el último atleta abandonó el Estadio Olímpico y las cámaras internacionales dejaron de apuntar a Atenas, el OACA entró en una fase para la que nunca fue realmente preparado. El silencio no llegó de golpe, sino como una marea lenta. Primero se redujeron los eventos. Luego se cancelaron planes. Finalmente, el estadio comenzó a pasar más tiempo cerrado que abierto. Lo que había sido diseñado para funcionar como el corazón deportivo del país, se convirtió en una estructura sobredimensionada, en un ecosistema deportivo demasiado pequeño para sostenerla. El problema no era solo económico, sino estructural. Grecia no tenía una cultura consolidada de grandes eventos recurrentes, ni ligas con la capacidad financiera para explotar un estadio olímpico de más de 70.000 asientos. Los clubes de fútbol más importantes del país, acostumbrados a estadios más modestos y a economías frágiles, no podían asumir los costes de alquiler, seguridad, mantenimiento y logística que exigía el OACA. Incluso cuando algunos equipos lo usaron de forma intermitente, el estadio rara vez se llenaba. Las gradas vacías amplificaban la sensación de fracaso. Cada jornada sin uso era un gasto. El césped, las instalaciones eléctricas, los sistemas de climatización, la limpieza, la seguridad mínima. Todo costaba dinero, y el elemento más problemático de todos, el famoso techo diseñado por Calatrava, se convirtió en una carga técnica constante. No era solo una obra estética, sino una estructura compleja que requería revisiones, reparaciones y controles especializados. Lo que en 2004 fue admiración, en los años siguientes se transformó en preocupación presupuestaria. A medida que pasaban los años, el OACA dejó de ser una prioridad política. Los gobiernos cambiaban, las promesas se diluían y el estadio se convertía en una herencia incómoda. Nadie quería asumir la responsabilidad de una infraestructura que simbolizaba tanto orgullo pasado como gasto presente. Los planes para reconvertir el complejo en un centro deportivo multifuncional se anunciaban y se olvidaban con la misma rapidez. Cada propuesta chocaba con la misma realidad. No había dinero. Mientras el estadio permanecía medio vacío, Grecia se acercaba lentamente al abismo financiero. Durante años, el país había maquillado sus cuentas públicas. La entrada en el euro había facilitado el acceso al crédito, y ese crédito se había usado para sostener un modelo de gasto insostenible. Los Juegos Olímpicos, lejos de ser la causa única de la crisis, fueron uno de sus síntomas más visibles. El OACA era la prueba física de una política basada en la apariencia. Cuando la crisis estalló oficialmente en 2009, el estadio ya era visto con otros ojos. Las imágenes comenzaron a circular. Instalaciones cerradas, zonas sin mantenimiento, espacios deportivos cubiertos de polvo y óxido. No se trataba de un abandono inmediato y total, sino de una decadencia progresiva. El complejo seguía en pie, pero cada año perdía funcionalidad. Algunas áreas se clausuraban para reducir costes. Otras simplemente se dejaban morir. El contraste con 2004 era brutal. Mientras el país aplicaba recortes drásticos en salarios públicos, pensiones y servicios básicos, el estadio seguía exigiendo millones para no deteriorarse por completo. En la opinión pública empezó a consolidarse una narrativa clara. El OACA ya no era un legado olímpico, sino un lujo que Grecia no podía permitirse. El estadio pasó a ser citado en debates parlamentarios, artículos de prensa y análisis internacionales como ejemplo de despilfarro. El simbolismo se volvió cruel.
Allí donde antes se celebraban ceremonias grandiosas, ahora había espacios cerrados con cadenas. Las piscinas olímpicas, pensadas para inspirar generaciones futuras, permanecían sin uso. Las gradas, concebidas para vibrar con decenas de miles de personas, escuchaban únicamente el viento. El estadio seguía siendo imponente, pero su grandeza se había vuelto incómoda. No fue una catástrofe repentina, sino un desgaste constante. Cada año sin un plan claro empujaba al OAKA un poco más hacia la irrelevancia. La infraestructura no se derrumbó, pero su sentido sí. El estadio seguía siendo técnicamente funcional, pero socialmente huérfano. No pertenecía a nadie en concreto, y por tanto, nadie se sentía responsable de él. En ese vacío de gestión y de propósito, el OAKA empezó a representar algo más grande que sí mismo. Se convirtió en una metáfora de la Grecia contemporánea, ambiciosa en sus sueños, desbordada por sus medios, atrapada entre el orgullo del pasado y la dureza del presente. Cada grieta sin reparar, cada grada vacía, reforzaba esa imagen. El estadio aún no estaba muerto, pero ya había dejado de vivir. Con el paso del tiempo, el deterioro del Estadio Olímpico dejó de ser una cuestión abstracta de balances y presupuestos para convertirse en algo visible, casi físico. No hacía falta leer informes ni escuchar debates parlamentarios para entender que algo iba mal. Bastaba con acercarse al complejo, recorrer sus accesos desiertos y observar cómo una infraestructura concebida para deslumbrar comenzaba a mostrar signos claros de abandono. El OAKA no se estaba cayendo, pero estaba envejeciendo mal, de una forma que delataba falta de cuidado y, sobre todo, falta de propósito. La cubierta diseñada por Santiago Calatrava, el elemento más icónico del estadio, se transformó progresivamente en su mayor problema. Lo que había sido presentado como una proeza de ingeniería requería un mantenimiento constante que Grecia ya no estaba en condiciones de asumir. Las revisiones técnicas se espaciaban, las intervenciones se retrasaban y las pequeñas deficiencias se acumulaban. En lugar de ser una firma de modernidad, el techo pasó a simbolizar la distancia entre la ambición estética y la realidad económica del país. A partir de la década de 2010, los problemas estructurales comenzaron a generar preocupación real. No se trataba solo de una cuestión de imagen, sino de seguridad. Algunos informes técnicos alertaban de la necesidad de intervenir en elementos clave del complejo. Cada recomendación suponía millones de euros que el Estado no tenía o no quería gastar. El resultado fue una política de mínimos. Mantener lo imprescindible para evitar el colapso, pero renunciar a cualquier idea de recuperación integral. El estadio empezó a cerrar áreas completas. Primero fueron instalaciones secundarias, luego espacios centrales del complejo olímpico. Las piscinas, las pistas auxiliares y los pabellones anexos quedaron fuera de uso durante largos periodos. El recinto seguía siendo oficialmente un centro deportivo nacional, pero en la práctica funcionaba a medio gas. Los grandes eventos internacionales desaparecieron del calendario. Atenas dejó de ser una referencia deportiva. Las imágenes del abandono comenzaron a circular fuera de Grecia. Medios internacionales publicaron reportajes fotográficos que mostraban el contraste entre el brillo de 2004 y la realidad posterior. Gradas vacías, hierba creciendo donde antes había pistas, estructuras oxidadas bajo el sol mediterráneo. El OAKA se convirtió en un ejemplo recurrente en artículos sobre elefantes blancos del deporte moderno. Ya no era solo un problema griego, era una advertencia global. En el interior del país, el estadio pasó a ocupar un lugar incómodo en el imaginario colectivo. Para muchos ciudadanos, el OAKA era una provocación silenciosa. Mientras se recortaban servicios públicos y se exigían sacrificios a la población, el complejo seguía consumiendo recursos sin ofrecer beneficios visibles. No importaba que los juegos no hubieran sido la causa directa de la crisis. El estadio representaba, de forma tangible, una época de exceso y negación.
La relación emocional con el Oaxaca se deterioró tanto como sus instalaciones. Lo que había sido motivo de orgullo se convirtió en un símbolo de vergüenza. Nadie lo defendía con entusiasmo. Nadie lo atacaba con crudeza absoluta. Simplemente estaba ahí, como un recordatorio constante de decisiones tomadas sin pensar en sus consecuencias. El estadio no despertaba pasión ni rechazo extremo, despertaba resignación. Paradójicamente, el Oaxaca seguía utilizándose de manera puntual. Algunos partidos importantes, conciertos esporádicos y actos institucionales mantenían una ilusión de actividad. Pero estos usos eran excepciones, no una solución. Cada evento reabría el debate sobre su viabilidad, y cada debate terminaba en el mismo punto muerto. No había consenso político ni social sobre qué hacer con una infraestructura demasiado grande para ignorarla y demasiado cara para salvarla. Con los años, incluso el discurso oficial cambió. Ya no se hablaba del legado olímpico, sino de la necesidad de reducir costes y optimizar recursos. El lenguaje era defensivo, casi avergonzado. El estadio había pasado de ser un símbolo de modernidad a un problema administrativo. Un activo tóxico del que nadie sabía cómo desprenderse sin admitir el fracaso. El deterioro del Oaxaca no fue un accidente ni una sorpresa. Fue el resultado previsible de un modelo basado en el corto plazo, en la imagen internacional y en la negación de los límites económicos. El estadio no colapsó de un día para otro. Se fue apagando lentamente, al ritmo de un país que también luchaba por redefinirse tras el golpe de la crisis. Para entonces, el mensaje era claro, incluso para quienes no querían verlo. El estadio no había sido construido para Grecia, sino para el mundo, y cuando el mundo se fue, el Oaxaca quedó solo, demasiado grande, demasiado caro y demasiado simbólico como para desaparecer. El estadio seguía en pie, pero su historia ya no era de gloria, sino de advertencia. Con el paso de los años, el Estadio Olímpico de Atenas dejó de ser solo un símbolo del pasado para convertirse en un problema del presente. Ya no se trataba únicamente de recordar lo que salió mal, sino de decidir qué hacer con una infraestructura que seguía ocupando espacio físico, político y económico, en una ciudad que había cambiado radicalmente desde 2004. Atenas ya no soñaba con deslumbrar al mundo, intentaba simplemente mantenerse en pie. En la segunda mitad de la década de 2010, el deterioro técnico del Oaxaca obligó a tomar decisiones más drásticas. Los informes sobre la cubierta y otros elementos estructurales se volvieron imposibles de ignorar. Las autoridades se vieron forzadas a cerrar partes del complejo por motivos de seguridad, lo que supuso un golpe simbólico definitivo. El estadio, que había sido presentado como una obra maestra de la ingeniería moderna, ya no podía garantizar plenamente la protección de quienes entraban en él. El cierre parcial del recinto no generó protestas masivas ni grandes debates públicos. Fue asumido con una mezcla de cansancio y resignación. Para muchos ciudadanos, el Oaxaca llevaba años cerrado de forma emocional, aunque siguiera abierto de manera intermitente. La noticia no sorprendió, simplemente confirmó lo que se intuía desde hacía tiempo. El estadio había dejado de ser funcional mucho antes de que se bajaran las persianas. Aún así, el Oaxaca nunca desapareció del todo. Su tamaño y su ubicación lo hacían imposible de ignorar. Cada intento de reactivación, cada anuncio de inversión o de rehabilitación reabría viejas heridas. Los planes se sucedían con distintos gobiernos, concesiones privadas, reformas parciales, reconversiones en espacios polivalentes. Algunos se materializaron tímidamente, otros se quedaron en promesas. Ninguno logró devolverle el papel central que una vez tuvo. Lo más revelador fue el cambio en el discurso. Ya no se hablaba de legado olímpico, sino de gestión de daños. El estadio pasó a ser tratado como un problema heredado, no como un activo. Mantenerlo en pie era una obligación, no una elección.
El coste de dejarlo caer sería aún mayor que el de sostenerlo, aunque fuera de forma limitada. El OACA sobrevivía no por éxito, sino por inercia. Con el tiempo, el estadio se integró en el paisaje urbano como una ruina moderna, un recordatorio constante de una época en la que Grecia quiso jugar en una liga que no podía permitirse. No era una ruina romántica ni antigua, sino una ruina contemporánea, incómoda, todavía demasiado reciente como para ser olvidada. Su presencia obligaba a mirar atrás, incluso cuando el país intentaba avanzar. El verdadero fracaso del OACA no fue arquitectónico ni deportivo, fue conceptual. Se construyó pensando en el evento, no en la vida posterior. Se priorizó la imagen sobre la función, el impacto inmediato sobre la sostenibilidad. El estadio cumplió su misión durante 15 días, pero nadie se hizo responsable de los años siguientes. Esa omisión fue más determinante que cualquier error técnico. Hoy, el Estadio Olímpico de Atenas sigue existiendo, pero ya no representa el futuro. Representa una lección. Es citado en estudios, debates y análisis sobre grandes eventos deportivos como ejemplo de lo que ocurre cuando la ambición supera a la planificación. No es el único estadio en esa situación, pero sí uno de los más emblemáticos, precisamente por el peso histórico y simbólico de Grecia en el olimpismo. El OACA no es una historia de incompetencia aislada ni de mala suerte. Es la consecuencia lógica de un modelo que se repite en distintas partes del mundo. Prometer crecimiento, ocultar costes, celebrar el éxito inmediato y dejar que el tiempo se encargue del resto. En Atenas, el tiempo fue implacable. El estadio que nació para mostrar al mundo la grandeza de Grecia terminó mostrando algo mucho más honesto: los límites de un país, de una economía y de una idea del deporte como escaparate. No cayó en ruinas de un día para otro, simplemente quedó allí, enorme y silencioso, obligando a recordar que no todos los sueños fracasan con un estruendo. Algunos fracasan despacio, a la vista de todos. Y así, el Estadio Olímpico de Atenas sigue en pie. No como un templo del deporte, sino como una advertencia de hormigón y acero para quienes confunden grandeza con tamaño.